Sí, disculpen con la interrupción. Entonces tenemos esas herramientas que ahorita vamos a escuchar. Consistencia en lo que escribimos y otro tipo de cuestiones. Entonces, la principal actividad que yo creo que tenemos aquí tiene que ver con la que está al centro de esta filmina, que se refiere a enfatizar la creatividad y la generación de ideas para hacer la investigación. Enhances creativity and ideas generation. Pero además tenemos que nos ahorra tiempo y nos hace más eficientes como investigadores y mejora la precisión, la exactitud, no solamente de los experimentos que estamos haciendo, sino el mostrar esos experimentos y la calidad de la escritura. Promete la accesibilidad porque a través de las redes sociales, especialmente aquellas que están enfocadas hacia la academia, podemos tener la inclusividad y la accesibilidad. Y también tenemos algo así como una asistencia personalizada, porque las herramientas van aprendiendo de mi comportamiento como investigador. Así como Netflix o como Amazon tienen aplicaciones que van aprendiendo del consumo que hacen los clientes de ciertos productos, estas herramientas de IA generativa tienen capacidad de aprendizaje de los gustos, preferencias, hábitos, posición intelectual de los investigadores que están utilizando esas herramientas. Las herramientas me empiezan a conocer como investigador. Entonces, la IA pues, tiene que ver con emular, de alguna manera, simular las capacidades humanas. Sabemos que pues, el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. En el alma tenemos potencias, como lo que es el entendimiento, la voluntad, y otros sentidos internos, como son la memoria, la fantasía, el sentido común, la facultad estimativa, y algunos otros sentidos, los sentidos externos, como son la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Todos estos potencias, atributos del ser humano, tratan de ser emuladas de manera automática por máquinas. Y así, por ejemplo, tenemos máquinas en los 60s que hacían razonamiento lógico, demostrando teoremas. Tenemos después otros programas que aprenden del comportamiento de los usuarios. Tenemos también la parte de robótica, robots inteligentes que tienen capacidad de movimiento, de traslado, de visión artificial, de escuchar la voz de los usuarios. Por ejemplo, Alexa y Siri son dos ejemplos de herramientas especializadas que lo que hacen es oír y escuchar. Entonces son dos de los sentidos externos que tiene el ser humano. Entonces el ser humano es estudiado para tratar de reproducir por medios mecánicos o automáticos esas capacidades humanas. Entonces de aquí surge la IA especializada en ciertos dominios de aplicación y la otra que es la IA general, la WIC o la Strong, la especializada o la general. La especializada toma un dominio como la medicina, el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ciertos tipos de cánceres, y las herramientas de IA se especializan en esos temas de medicina, de manufactura, de ensamble, de finanzas. Son herramientas especializadas. Contra las herramientas generales que tratan de desarrollar la inteligencia general del ser humano. Por eso se le llama la inteligencia general artificial. No especializada, sino también la que tiene el ser humano en la convivencia del día a día. Y también tenemos la IA predictiva, que trabaja típicamente con números, que trabaja con técnicas estadísticas de aprendizaje computacional, trabajan con números para hacer ajustes de modelos estadísticos para efectos de pronóstico. Y la IA generativa, que trabaja con textos en lugar de números. Esa es la diferencia fundamental que tenemos entre la IA predictiva y la IA generativa. Entonces, las herramientas de IA tratan de integrar algoritmos que aprenden, algoritmos que razonan, algoritmos que pueden tener capacidad de voz, capacidad de visión, capacidad de movimiento, y por lo tanto tratan de amalgamar todos esos algoritmos que emulan las capacidades humanas en máquinas inteligentes. Un ejemplo serían los vehículos autónomos que no tienen un conductor humano. Es una tendencia que va a ocurrir
dentro de 20, 30 años. En 2030 ya tenemos varias ciudades que se van a gobernar a través de vehículos sin tripulación, sin pilotos humanos. Y eso va a representar un reto para ciertas compañías como las de seguros, porque el número de accidentes de vehículos autónomos con pilotos automáticos va a disminuir drásticamente, de tal manera que las compañías aseguradoras tendrán que rehacer su modelo de negocio. Entonces, la guía predictiva es acerca de tratar de adivinar cuál es la siguiente palabra en una conversación. Aquí tenemos, por ejemplo, the dog ate the. Entonces, se nos vienen a la mente varias ideas. ¿Qué puede ser ese espacio que tenemos ahí en blanco? Puede ser que el perro se comió la salchicha, puede ser que el perro se comió la carne, puede ser que se comió las croquetas, puede ser que se comió un gato o que se comió un hueso. Entonces, se nos despierta la imaginación acerca de qué podrá ser la palabra que necesitamos para completar la oración. Entonces, la IA generativa no es nueva, resurgió hace más de 100 años con Andrei Markov, quien analizó un poema popular en las escuelas rusas y se puso a contar cuántas vocales y consonantes había en ese poema. Había una disputa en ese tiempo acerca de la ley de los grandes números. Había un matemático ruso muy famoso que decía que para aplicar la ley de los grandes números se necesitaba la independencia probabilística de las variables. Y Markov tenía el argumento contrario, decía, no se requiere la independencia de variables para que la ley de los grandes números se aplique. La ley de los grandes números dice que eventualmente, al correr un proceso a lo largo del tiempo, las probabilidades, la matriz de probabilidades se estabiliza en números fijos. Entonces él demostró que hay estructuras matemáticas en el texto, por ejemplo, la probabilidad de que una vocal siga a otra vocal es una probabilidad determinada. La probabilidad de una consonante después de una vocal, de dos consonantes o de dos vocales. Él hizo todo ese análisis en este poema y demostró que la probabilidad de tener una determinada vocal como siguiente letra de una palabra dependía de cuál era la letra anterior. No era lo mismo que fuera una consonante o que fuera una vocal. Entonces demostró que la ley de los grandes números no requiere la independencia estadística de las variables y que de todas maneras él demostró la convergencia de la matriz de probabilidades a un estado estable. Entonces después, en los 40s, Claude Shannon, el autor del principio de la entropía y de la teoría de información, hizo mayores investigaciones y se puso a crear los enegramas. Un enegrama es cuando tengo una palabra y trato de predecir la siguiente palabra. Un enegrama de nivel 1. Un enegrama de nivel 2 es cuando tengo dos palabras y trato de predecir la tercera. Un enegrama 3, tengo tres palabras y trato de predecir la cuarta. Entonces, a través de construir enegramas de orden 4, 5, 6, él demostró la capacidad de que una máquina puede generar texto que es entendible por un ser humano, aunque no con una precisión absoluta, porque hay hay cuestiones sintácticas que se cumplen, pero hay cuestiones semánticas que quedan por refinar. Entonces, es lo que hace la IA generativa. La IA generativa toma datos de todo el Internet, billones y billones de sitios web que son analizados por estos algoritmos de inteligencia artificial. Y entonces, al tener una conversación con un usuario, uno hace el prompt. El prompt es la pregunta que le hago a la herramienta y la herramienta analiza las palabras presentes en mi pregunta e inmediatamente empieza a analizar las relaciones que se desarrollaron cuando la red fue entrenada. La red fue entrenada con los datos del Internet y ese entrenamiento consiste en demostrar cuál es la relación de una palabra con respecto a otra palabra. Qué tan fuerte es esa dependencia o qué tan débil es esa dependencia y la construcción de estos vectores que quedan guardados interiormente, de tal manera que cuando yo hago una pregunta se resuelven dos problemas importantes en procesamiento del lenguaje natural. Uno es la ambigüedad del lenguaje natural
La ambigüedad, pues todo, lo vivimos todas. La ambigüedad lo utilizamos para hacer chistes, para hacer bromas, para hacer ironías, para hacer sarcasmos. Decimos una cosa, pero en realidad quiero decir otra. Esa es la ambigüedad del texto. Y también el otro problema que tenemos con el texto es el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual estoy teniendo esta conversación? Entonces, a partir del entrenamiento de un modelo de red neuronal, de un transforme, como se le llama, tenemos capacidades en las máquinas para tratar de disminuir los efectos de la ambigüedad y para entender el contexto en el cual se está haciendo la pregunta que yo le estoy haciendo como usuario. Entonces, esa pregunta trae palabras, esas palabras traen significado, ese significado es construido en ese momento y comparado con los esquemas semánticos que ya se construyeron al haber entrenado esa herramienta de IA generativa. Entonces, grandes aportaciones que tenemos de estos dos grandes personajes que actualmente se están capitalizando una vez que tenemos cómputo paralelo, procesadores muy potentes y que tenemos el Internet de las cosas y otras tecnologías que se conjugan para darnos este tipo de tecnologías actualmente. Pero también pueden predecir imágenes, no nada más texto. En este ejemplo, pues para uno es muy fácil, un ser humano, decir qué es lo que falta en ese cuadrito con la interrogación. Pero una máquina puede hacerlo analizando toda la imagen y decir, esa interrogación debe ser llenada por estos píxeles para tener una imagen completa. Entonces, el entrenamiento de una red neuronal se hace definiendo lo que serían neuronas artificiales que emulan las neuronas del cerebro humano, conectándolas entre sí a través de sinapsis. En el cerebro humano, estas sinapsis transfieren impulsos electroquímicos de una neurona a otra, y así ocurren los procesos de aprendizaje humanos. En una red neuronal, una neurona pues es una estructura de datos, y las sinapsis son conexiones que tienen un peso, y por lo tanto construyo una red de muchas neuronas que pueden ser billones de neuronas conectadas por billones de sinapsis artificiales con entradas y salidas, y por lo tanto el entrenamiento lo hago a través de ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas, dando ejemplos de entrada y ejemplos de salida en lo que se llama aprendizaje supervisado. Para esta pregunta, esta es la respuesta. Entonces, eso se lo doy a una red neuronal y por lo tanto va ajustando sus conexiones para aprender aquellos temas en los que se esté entrenando. Entonces, ¿para qué usamos la IA generativa? La utilizamos para diseño de productos, diseño de modas. La utilizamos para crear mundos virtuales, para crear contenido. Por ejemplo, una campaña de marketing puede ser creada a través de una IA generativa. El mensaje que debo transmitir a los clientes dependiendo de las características del producto, una campaña de marketing. Podemos también componer música. Quiero una música country de los 60s con ese estilo, romántica, que hable de tristeza. Entonces, esto es lo que quiero. Por favor, constrúyeme esa canción. Y lo puede hacer actualmente. Compone música, hazme una figura, una pintura inspirada en Picasso, que tenga un atardecer en la playa, la puesta del sol, las nubes, color rojo, es decir, doy las especificaciones y ahí está. También puedo hacer pronósticos financieros, comportamiento de clientes, como lo hace Amazon, como lo hace Netflix, como lo hacen muchas compañías que nos venden cosas. Puedo también pronosticar la demanda de un determinado producto. Puedo también hacer diagnóstico de una enfermedad, analizar radiografías. Los TACs actualmente están cambiando su precisión, su potencia de diagnóstico, o predecir el desarrollo de una enfermedad. O también podemos hacer la detección de fraudes en tarjetas de crédito, en transacciones bancarias y en otro tipo de actividades. Pero también podemos generar imágenes a través del texto. Podemos también crear un poema
generar código en Python. El Python es un lenguaje de programación donde yo le doy las especificaciones. Puede ser, calcúlame la raíz cuadrada de los primeros 100 números primos de los números naturales. Entonces, hazme el programa y córrelo con estos datos. Doy las especificaciones y el programa es creado y es corrido. O bien, asísteme en la enseñanza de la materia de Física 1 o la materia de Derecho Canónico o cualquier materia que queramos enseñar. Y también asísteme en escribir este artículo que tengo que escribir, tengo que reportar los resultados de una investigación, tengo que buscar un proyecto, tengo que ir viendo a qué revista lo voy a someter y cuáles son las características, o asísteme en la escritura de la tesis de máster. Estoy haciendo la tesis de doctorado, tengo ya una idea de qué quiero hacer, pero no me queda claro qué tipo de literatura debo investigar. Ayúdame con las referencias que debo tener, porque estoy interesado en un tema de tesis que detecte los gaps, o vamos a decir, que detecte los problemas de aprendizaje de los niños de 10 años de edad que tienen necesidades especiales. Bueno, hago la especificación de mi tema de tesis doctoral, y pido ayuda para generar la literatura al respecto y para que se me haga una síntesis de todos aquellos artículos que están relacionados y que por lo tanto relacione entre ellos esos artículos, obtenga las palabras clave y por lo tanto me ayude a hacer la investigación, a ponerle más creatividad e innovación a la generación de conocimiento que debo realizar para poder tener una tesis que se apruebe y que me dé el título de doctorado. Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo así de un uso posible de la IA generativa para asistente en cuestiones de escritura de tesis, pero también son artículos de conferencia o artículos de revista. Tenemos herramientas como el ChatGPT, el Gemini de Google, Trinca AI, que ahorita nos van a explicar, y también Enago Read. Son algunas herramientas que están disponibles, pero aquí rápidamente voy a presentar los resultados de un estudio que hice. Me puse a investigar más de 50 herramientas que existen actualmente. No herramientas, sino referencias. O sea, hice una búsqueda, utilicé también. Las herramientas tradicionales que tenemos son Scopus, por ejemplo, para hacer búsquedas bibliográficas. Web of Science, de Clarivate Analytics, o Google Scholar, son las tradicionales. Entonces, con esas herramientas, pues puedes obtener una multitud de artículos que tienes que investigar. Pero aquí me puse a utilizar la propia IA generativa para que me ayude a hacer algo sobre la IA generativa, una meta IA generativa. Entonces, tuve como resultado más de 50 artículos que están hablando sobre las herramientas de IA generativa, y nada más voy a presentar rápidamente 3 de estos estudios. Uno es el que hizo 24 análisis de herramientas, y los descubrimientos que realizó es que sirven para generar ideas y diseñar la investigación, sirven para mejorar el contenido. Las ideas que ya escribí puede ser que sean medio confusas, que no estén claros porque están en inglés, no entiendo bien el inglés. Entonces, estas herramientas me ayudan a reestructurar lo que ya escribí para mandar el mensaje correcto. También ayudan en la búsqueda de la literatura y en la síntesis, el manejo de los datos, el mejoramiento, el tratamiento de los datos que voy a utilizar para los experimentos, la curación de datos, la limpieza de los datos faltantes, el trato de los outliers que me pueden distorsionar los resultados o los pronósticos, todo eso también. O también apoyo en la edición, errores gramaticales, de puntuación, de ideas, o también una vez que tengo el artículo, cómo lo divulgo en las redes sociales y cómo doy a conocer esta aportación. Entonces, aquí tenemos ya una síntesis. Lluvia de ideas. Tenemos también hacer el diseño de la investigación. O sea, me puede apoyar desde las primeras etapas de la investigación. Asistencia en la escritura, en la estructuración del texto. Los modelos gráficos que voy a utilizar para mostrar los resultados. La extracción de información de la literatura. La administración de los datos que voy a utilizar en los experimentos.
y las otras etapas que ya mencioné, la 4, la 5 y la 6, lo referente a la comunicación, la diseminación de los resultados, y también tenemos aquí lo que es asistencia en la lectura. Ya tengo el artículo, quisiera que la herramienta me ayudara a hacer un proofreading. Normalmente eso lo hace el asesor, si soy estudiante, o esa lo hace un amigo, un compañero, un colega de laboratorio, o eso lo puede hacer algún coasesor de la tesis. Por favor, lee el artículo a ver qué le encuentres. Pero actualmente tenemos herramientas que nos ayudan a hacer el proofreading. Es decir, tenemos otros ojos que nos pueden ayudar en esa labor. Pero hay cosas en donde todavía no se puede hacer todo. Por ejemplo, estas 24 herramientas que estamos reportando nos dicen que la mayor parte se utiliza en la comunicación, outreach y el cumplimiento ético. Tenemos el 28%. Luego, el 26% de estas herramientas nos ayudan en lo que se refiere a la edición, la revisión y la publicación, apoyo en la publicación. Y luego tenemos el 23% en el desarrollo de contenidos, y finalmente tenemos administración de datos, búsqueda de la literatura, y en donde hay menos apoyo es en la generación de ideas y en el diseño del proceso de investigación. Pero eso va a crecer. Pero actualmente eso fue lo que encontraron, lo que encontró este estudio al estudiar estas 24 herramientas. Esta presentación va a estar disponible a través de Enago. El otro estudio, analizó 22 herramientas, y en estas 22 herramientas se encontró apoyo para hacer la investigación de la literatura, para analizar artículos que son relevantes para mi propia investigación y apoyos en la escritura del texto correspondiente. Aquí tenemos 9 herramientas, pueden darle clic a cualquiera de estas herramientas. Realmente todas ellas tienen una versión gratuita para empezar a experimentar. Tenemos otras 7 herramientas que nos ayudan a hacer análisis de artículos de investigación ya publicados, y otras 6 herramientas, entre ellas Trinca, está listado aquí en número 4, que nos ayudan en la escritura académica. El tercer estudio fue publicado por Gruda hace un par de meses en la revista Nature, y los hallazgos que realizó es que estas herramientas, como ya dijimos, nos ayudan a pulir lo que ya he escrito, a mejorarlo. Nos ayudan también en 2 actividades poco comunes. Por ejemplo, este investigador es evaluador de varias revistas. Entonces, normalmente cuando un evaluador revisa un artículo, tiene que dar retroalimentación. ¿Por qué te rechazo el artículo? ¿Por qué sugiero que le hagas cambios mayores? ¿Por qué te sugiero que hagas cambios menores? Y eso lo tengo que hacer para que la información que le estoy dando a los autores del artículo que revisé sea valiosa para que mejoren el artículo. Entonces, este autor está utilizando ChatGPT para apoyar su proceso como evaluador y para darle información más detallada a los autores en cuanto a qué cambios tienen que hacer o por qué le rechaza el artículo, o cambios mayores o menores que deben llevarse a cabo. Y también es editor de una revista. Entonces, el editor de una revista recibe la carta de presentación de un artículo de parte de los autores, la analiza y dice está o no está dentro del scope de la revista, y por lo tanto puede dar retroalimentación inmediata a los autores de ese artículo. Entonces, este autor utiliza ChatGPT para asistirse en esa tarea de administración de la revista. Y el cuarto caso está basado en mi experiencia. Aquí tenemos en la parte de abajo un artículo que acabo de escribir, se va a publicar el próximo mes, un capítulo del libro de la IA generativa, pero básicamente el ChatGPT me ha ayudado para preparar presentaciones que llevo a cabo y para hacer el número 3, explicación de términos académicos. El mes pasado fui invitado por un colega a dar una plática en Filadelfia, en Chestnut College, para hablar sobre la IA generativa en la mercadotecnia.
pero yo no conozco nada de mercadotecnia, más que aquellos conceptos que tenga como usuario. Entonces lo que hice fue asistirme en ChatGPT para entender qué es el pay per click, por ejemplo, qué es el PRC, que son las relaciones públicas, cómo emitir comunicados de prensa que sean, pues que ayuden. Cómo hacer también lo que se refiere al diseño de ads. Los ads son los flyers, o sea, lo que voy a publicar, la publicidad que voy a hacer, cómo la diseño. La mercadotecnia conversacional, que es un diálogo entre un chatbot con IA generativa y un usuario, que puede llegar a tener formas antropomórficas, de tal manera que ese chat puede captar mis sentimientos, mi estado de ánimo, y no nada más conocer qué es lo que quiero, qué es lo que he hecho, sino asistirme de distintas maneras. Entonces, eso lo aprendí a través del número 3, la explicación de términos. O sea, aprendí sobre mercadotecnia, pero la liga que yo hice es, bueno, eso ¿qué tiene que ver con la IA generativa? Entonces también, el año pasado, puse a mis estudiantes de posgrado de la clase de analítica de datos una tarea para comparar los indicadores de investigación de 2 o 3 países, utilizando una herramienta que se llama Saibal de Elsevier, que te hace benchmarks de instituciones, de países, de regiones, de investigadores, de instituciones, de grupos de investigación. Y entonces ellos tenían la labor de hacer un ensayo de 7 hojas utilizando referencias en APA, con ciertas gráficas, con ciertos contenidos, y el comparativo debería de ser de 2 o 3 países de su elección. Se podría comparar la investigación e innovación entre Estados Unidos y Colombia, entre México, Colombia y Argentina. Entonces, está abierto a que ellos escogieran. Y entonces yo lo que hice fue decirle a ChatGPT que me hiciera un draft de este ensayo. Sí lo hizo. La cuestión es que no le di muchas especificaciones, solamente le di la idea general, pero construyó un texto en inglés que creo que fue mejor que el que yo hubiera hecho en primera instancia. Luego después pregunté a los alumnos quiénes habían utilizado IA generativa para hacer su trabajo final, para presentar su trabajo. De los 25, 4 reportaron haber utilizado IA generativa para mejorar, para entender, para revisar el inglés del ensayo que ellos llevaron a cabo. Por lo tanto, ese es el número 5 y el número 4. Entonces fue la experiencia que he tenido recientemente con la IA generativa. Entonces aquí el tema básico de las siguientes filminas, no sé cómo andamos en tiempo. Perfecto, pero es básicamente lo siguiente. La IA generativa hay que utilizarla como un asistente y no como el genio de la lámpara de Aladino. Sabemos lo que es la lámpara de Aladino. Es la mitología. Tomo una lámpara, la froto, sale el genio, me pregunta 3 deseos. Pues quisiera, genio, que me ayudaras, que me crearas, escribieras un artículo en el tema de investigación que estoy llevando a cabo, que este fuera el artículo más citado en toda la historia de esta temática y que recibiera premios y reconocimientos. Bueno, muy bien, concedido. Dice, el genio se esconde en la lámpara. Bueno, estoy utilizando este extremo para decir cómo no debemos utilizar la IA generativa. O sea, la IA generativa debemos usarla como un asistente, como alguien que me ayude a hacer mi trabajo y no como alguien que me haga mi trabajo. Entonces, creo que es el mensaje principal de esta charla. La IA generativa es un asistente y no es, pues vamos a decir, no es un esclavo que tengo a mi servicio para decirle lo que tiene que hacer por mí. Entonces, en propósito, en aplicación, en exactitud, en confiabilidad, en consideraciones éticas que vamos a ver ahora, como el plagio y algunas otras. Entonces, estas herramientas las podemos utilizar como Perplexity, ChatGPT, Gemini, EnagoRead, DeepL, Trinca, para las tareas que están asignadas ahí. Revisión de hipótesis de un trabajo de investigación. Sumarización de las ideas principales. Aquí está mi título
Aquí está mi abstract de la investigación que estoy haciendo. Dime cuál es el título que le debo poner al artículo para que enganche a los lectores con la lectura del resto del artículo. O también lo puedo utilizar para las figuras, para crear videos. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque esto me da pie a la manipulación de los datos para tener los resultados que quiero obtener. Entonces son problemas éticos. O esto da pie para que la IA generativa modifique las imágenes que no me convencen, que no dan los resultados que yo esperaba, para que sí dé los resultados que yo quisiera haber obtenido. Entonces, eso ya son cuestiones éticas, falta de ética. La manipulación de los datos o la manipulación de las imágenes. O sea, aquí tenemos herramientas que nos ayudan en todos estos mecanismos. Por lo tanto, tips para los investigadores: tener los datos relevantes, asegurarnos que los datos no son falseados. Actualmente la IA generativa, como las herramientas, como tienen acceso a todo el Internet, si yo le construyo si yo le digo que me haga un dataset que requiero para hacer experimentos, para construir un modelo financiero, me va a construir los datos de bancos, pero van a ser datos falseados. Y esos trabajos se están publicando en revistas. Entonces, cuidado con estos temas. Básicamente lo que dice, lo que tenemos por aquí: verificación, utilizarlas para asistencia, hacer bien las referencias, asistente de escritura, obtención de los datos. Y aquí tenemos más factores que debemos considerar. La generación de contenido debe ser para asistirme a mi investigador. La exactitud de los datos que estoy obteniendo. Los sesgos. Los datos tienen sesgos. Por ejemplo, si tengo los datos históricos de los empleados que se han contratado por una empresa en los últimos 20 años, esos datos van a incluir sesgos que pudiera haber habido en los criterios de contratación del personal. Entonces, debo estar consciente de ese riesgo de sesgos en los datos para no utilizar, propagar, perpetuar esos sesgos. Entonces, tomar conciencia de esos riesgos que puedo tener. El riesgo de plagio, vamos a ver ahora, la seguridad de los datos y lo que ya comentamos sobre la manipulación de los datos o las imágenes para tener los resultados que quiero obtener. Entonces, vamos a tener ahorita una presentación por parte de Sandra. Aquí tengo cómo se ve la interfase de algunas herramientas como ChatGPT, como Trinca. Entonces, nada más para efectos de ilustración de qué tipo de interfase vamos a ver cuando estemos experimentando. Hay una disciplina que se llama el Prompt Engineering. El Prompt Engineering es un especialista que ayuda a formular las preguntas que le deba hacer a una herramienta de IA generativa para tener respuestas que estén acordes a la pregunta que estoy haciendo, ¿verdad? Y que no alucinen. El hallucination es un problema que actualmente tienen las herramientas de IA generativa. Alucinar quiere decir crear datos falsos, presentar como verdad cosas que son mentiras. Eso es alucinar. Por los sesgos que se hizo en la construcción, el entrenamiento de la IA generativa, o también por malicia, construcción de datos fraudulentos. Entonces, esos temas de prompt engineering o ingeniería de preguntas es un trabajo que está surgiendo actualmente y muy bien pagado, por cierto. Entonces, voy a saltar estas herramientas, estas filminas, que simplemente lo que hacen es irte diciendo cómo es la interfase. Entonces, veamos algunas cuestiones de ética. Aquí tenemos que la IA se puede utilizar para generar artículos fraudulentos. Y aquí tenemos ya algunas noticias de Nature, de Eureka Alert, donde aquí nos dice: la IA abre la caja de Pandora, el ChatGPT genera un artículo científico que es falso y que fue aceptado por una revista y publicado. Entonces, hay un riesgo constante con las minas de artículos. ¿Qué es una mina de artículos? Es un negocio
que se dedica a fabricar artículos pagando a autores reconocidos y haciendo que paguen autores que están surgiendo para aparecer como coautores de un artículo falso. Hay una empresa en Rusia que fue identificada y que está haciendo esta labor, pero hay otras muchas. Y normalmente los clientes son rusos, chinos, iraníes, y en estos lugares se han identificado esos negocios de minas de artículos. Minas de artículos. Ya están identificados. Si ustedes en Google ponen paper mills, van a encontrar la historia de lo que está sucediendo con esto. Y aquí tenemos un ejemplo de un artículo en donde Google expuso el error que cometieron los autores, el editor de la revista, los revisores del artículo, que finalmente fue publicado. Lo que hizo este autor fue consultar ChatGPT y hacerle copy-paste tal cual a lo que le dio ChatGPT. Entonces, el artículo presentaba lo que ChatGPT había encontrado, pero no se dio cuenta que en realidad debería haberlo fraseado, y hacer la atribución correspondiente a que esa es una cita de ChatGPT que debe llevar comillas y que debe llevar la referencia correspondiente. Entonces se les fue y el artículo se publicó con lo que está en azul, que es el texto que dio ChatGPT, pero que no fue detectado por nadie. Dice, yo soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo acceso a resultados específicos de tus experimentos con cáncer de cuello, pero usando esta herramienta, pero sin embargo te puedo dar algunas ideas para la discusión general del experimento y el potencial que esto tiene, basado en otros enfoques, otras técnicas que conozco sobre imagen. Entonces eso se puso tal cual. Y pues bueno, hay otros ejemplos de ese tipo. Aquí dice, por ejemplo, yo soy un modelo de lenguaje, no tengo emociones o creencias, pero puedo proveerte con información basada en o sea, cuestiones médicas. Entonces, eso se puso como si fueran ideas del autor. En realidad fueron ideas que fueron sacadas de ChatGPT. Entonces, aquí hay unos hints que debemos tener en cuenta para el uso correcto de todas estas herramientas. Entonces, no utilicemos las herramientas como si fueran el genio de la lámpara. No las utilicemos para que nos hagan el trabajo que debemos estar haciendo. Es el mensaje de este slide. Okay. Entonces, el plagio es utilizar trabajo de otros como si fuera propio y no dar los reconocimientos correspondientes. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de plagio. A veces pueden ser no intencionados, otras veces sí es intencionado, otras veces tiene que ver con las fuentes que no existen o las fuentes que no son correctas para citarlas, referenciarlas. El autoplagio es cuando yo ya escribí un artículo y ese artículo lo estoy citando en un segundo artículo que tengo, pero no me cito apropiadamente. Nuevamente es un error, ¿verdad? No citarme en trabajos previos. Y no darle a cada quien las aportaciones que ha hecho para una investigación. Y también prácticas que no son éticas en la manera de citar. Por ejemplo, los clubes de citas. Tú me citas, yo te cito. Tenemos aquí un acuerdo entre colegas, entre grupos de varias universidades, incluso entre otro país, para citarnos mutuamente y por lo tanto mejorar nuestro índice H de citación y el factor de impacto. Porque hay evaluaciones anuales de los investigadores. Entonces, ¿cuántos artículos publicaste? Q1. ¿Cuál es tu factor H? Este tipo de cuestiones, que son presiones para el investigador que a veces nos obligan a hacer cuestiones no éticas como estos. Entonces, entender que las herramientas de IA generativa se deben utilizar como asistentes y no para hacer el trabajo que uno mismo debe hacer.
Entonces, las utilizamos para generación de hipótesis, para diseñar la investigación, para hacer búsqueda bibliográfica, metaanálisis. Metaanálisis quiere decir que hago un análisis sobre los análisis que ya se hicieron de la literatura que voy a utilizar. La sumarización de artículos que me interesan y también la interpretación de datos. La escritura del artículo ayuda en la traducción de un idioma a otro. Checar el plagio. En las tesis que se publican en el TEC de Monterrey, que son apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, se pide que haya un máximo de 20% de coincidencias cuando aplicamos un algoritmo como self-assign o como Turnitin para detectar plagios o para detectar... A veces la palabra plagio no es la apropiada, es más bien coincidencias, porque siempre hay coincidencias con las referencias que estoy utilizando, porque esas referencias pues ya están publicadas en otro lado, ¿verdad? Y los algoritmos de coincidencias las reportan como coincidencias. No es plagio, pero eso es aceptado hasta en un 20% en los artículos. También utilizamos Canvas para administrar los contenidos de los cursos, y Canvas tiene un software que se llama Unicheck, que te hace la validación de coincidencias. Entonces, una visión de futuro, pues aquí la automatización y la eficiencia, la innovación y la creatividad, que es la tarea más esencial de un académico, de un investigador. Mejorar en las decisiones que hago, a qué revista lo mando, qué procedimientos de investigación utilizo, qué bases de datos voy a utilizar para hacer los experimentos, qué metodología de experimentación voy a utilizar, qué técnicas de muestreo, qué técnicas de predicción, de ajuste de curvas, de regresión, de análisis de correlación, análisis de dimensiones del espacio multidimensional. Entonces, todos estos son asuntos que debemos tener en cuenta. Los sesgos están presentes y la búsqueda del equilibrio. Este es un libro que se va a publicar próximamente. En este libro se toman en cuenta cuestiones que pueden estar relacionadas con el odio. Actualmente tenemos un problema grave, serio, en Medio Oriente con la guerra de Gaza, ¿verdad? Entonces, en las universidades de Estados Unidos ha habido muchas protestas por lo que está sucediendo. Entonces, esto puede generar que se utilicen más las herramientas de inteligencia artificial como la IA generativa para acentuar el odio o las diferencias raciales, las diferencias de religión, otro tipo de cuestiones que tenemos como peligros potenciales. Entonces, pues, tener conciencia de las limitaciones que tenemos, tener valor para poder aprender y seguir intentándolo y colaborar y apoyarnos mutuamente. Y esto finalmente lo que tiene es también un artículo que leí y que se me hizo interesante, que dice que podemos tener dos dimensiones. En una dimensión tenemos el nivel de antropomorfismo que puede tener una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué tan humano se ve la herramienta? Puede ser una pantalla, hasta puede ser un robot que está sentado enfrente de mí, pero que parece un ser humano. Pero no es un ser humano, es un robot. Eso es un antropomorfismo casi humano. Y la IA generativa, cuando está muy desarrollada y hace ver la interacción como si estuviera actuando como un ser humano, tiene riesgos muy importantes. Puede ser de ayuda o puede ser también problemas serios de ética. Entonces, simplemente para analizar cada uno de estos 4 cuadrantes, que es la intersección de 2 dimensiones, el nivel de antropomorfismo y el nivel de IA generativa que estoy utilizando en mis algoritmos. Entonces, aquí estamos llamados los que hacen política pública, las compañías que generan algoritmos de inteligencia artificial, las revistas que publican, las universidades y también los autores y los investigadores. Actualmente se reportó el mes pasado, leí hace poco un par de artículos, uno en Alemania, donde los alumnos de las universidades alemanas se pusieron de acuerdo para pedirle a las instancias de gobierno que no prohibieran la IA generativa de entrada sin haber hecho antes un análisis previo de las ventajas y desventajas. Y en la Universidad de Liverpool también se hizo una manifestación de los alumnos que pidieron a las autoridades no prohibir de entrada el uso de herramientas de IA generativa sin haber hecho antes
un análisis y la emisión de códigos de ética para el uso de la IA generativa. Entonces aquí tenemos un llamado. También el Papa Francisco, en enero, en una reunión que se tuvo en Roma, acuñó un término que se llama la algorética. La algorética es algo así como los principios éticos que debemos tener en el diseño de algoritmos de inteligencia artificial que se van a utilizar de apoyo a la sociedad. Entonces, ¿cuáles deben ser estos principios? Y también en las Naciones Unidas, el mes pasado, ya aprobó una recomendación para pedirle a todos los países que desarrollen códigos de ética o que al menos empiecen a ver la pertinencia de desarrollar legislación tendiente a regular el uso de estas tecnologías. Bueno, creo que aquí hay otra encuesta que se puede aplicar y si son tan amables, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Antes de salir a un pequeño break, nos gustaría saber si el público tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor o si está todo claro. Acá hay una persona. Y las personas que están en Zoom claramente también tienen su espacio. Bueno, antes de preguntar algo, tengo que agradecerle muchísimo a las directivas del doctorado por haberme permitido escucharlo. Realmente usted me dio muchas ideas acerca de cómo domar a esa Frankenstein que está allí, porque además es integrado de organismos de distintas personas. Evocaba yo también haciendo una sinapsis en mi propio cerebro. Dos cosas. Uno, una figura mítica como Ned Ludd. Ned Ludd, en el siglo XVIII-XIX, cuando comenzaba la revolución industrial, era un tejedor que se dedicó a romper las máquinas de tejido. Es decir, se oponía a algo que modernizaba porque creía que lo iba a dejar fuera de trabajo. Hoy existe un neoludismo sobre el cual hay que también hacer reflexiones éticas. Yo le oí decir a un profesor de filosofía del derecho de otra universidad, tan respetable como esta, desde luego, que ahora esos muchachos, y hacía con los pulgares, con esos aparatitos, refiriéndose simplemente al celular, no tienen tiempo para pensar. Y yo dije, perdónalo porque no sabe lo que dice. Evoqué a mis dioses tutelares, Bochica y Bachué. Dije, perdónalos, Bochica y Bachué, porque este señor no sabe de qué está hablando. Nunca ha habido más tiempo para pensar que ahora, porque precisamente no gastamos tanto tiempo en buscar la información. Pero evoqué también una reflexión que hacía Erich Fromm, de quien tuve la oportunidad de ser alumno muy brevemente en la Universidad Estatal de Nueva York. Erich Fromm, haciendo una reflexión de su propia cultura judaica, decía que el problema más grave, el pecado más grave que sanciona el judaísmo es la idolatría. ¿Por qué? Porque los judíos construyeron un becerro de oro con sus propias manos y después lo adoraron. La reflexión ética frente a la inteligencia artificial debe también tener mucho en cuenta que no nos volvamos esclavos de ella, tampoco esclavizarla, usted lo señalaba. De pronto allí corrijo algo que yo mismo había dicho antes, y es que la esclavizáramos y que no fuéramos esclavos de ella. Realmente es que tengamos una relación respetuosa y que le demos también dignidad a esos seres que no son personas humanas, pero que realmente están realizando labores que antes eran solamente asignados a los humanos. Muchísimas gracias, doctor Cantú. Quisiera nada más comentar, doctor, brevemente sobre este tema que comenta. Totalmente de acuerdo con la cuestión de prohibir de entrada herramientas innovadoras. Y mi experiencia viene de los 60s, cuando estaba en preparatoria, finales de los 60s, cuando utilizábamos reglas de cálculo para hacer cálculo de raíz cuadrada o logaritmos, funciones trigonométricas, y pues me hice un especialista en... Y entonces cuando empecé la universidad, en el TEC de Monterrey, la carrera de computación, surgieron las calculadoras electrónicas de Texas Instruments, porque era una de las populares, y entonces algunos profesores prohibieron el uso de las calculadoras en los exámenes o en las tareas, terminantemente prohibido. Dijeron, es que tienes que desarrollar tu creatividad, saber cuál es el procedimiento del cálculo de la raíz cuadrada, cómo se calcula un logaritmo, y eso ya te lo hace automáticamente. Pero entonces lo que pasó ahí es que, bueno, esas tareas se las dejamos a la calculadora y nos dedicamos a crear, por ejemplo, a preocuparnos más por el modelo de ecuaciones diferenciales de transferencia de calor de un horno,
que hace muchos cálculos de ecuaciones diferenciales y de logaritmos y de raíces cuadradas, pues ya las hace. Pero entonces ahora preocupémonos por la seguridad de ese horno, por la eficiencia de ese horno, por lo que es el servicio que está haciendo para esa empresa y para la sociedad. Entonces creo que debemos hacer reflexiones en ese sentido, de no prohibir de entrada una tecnología que nos puede estar amenazando y así nos podemos sentir, sino que estudiar los procesos psicológicos del miedo, de la resistencia al cambio, que es uno de los fenómenos que se estudian antes de dar un no definitivo a una nueva tecnología. En la segunda charla que voy a abordar algunos de los temas que comenta en su segunda parte de su intervención y lo dejaré para ese momento. Muchas gracias. Vale. Pues primero, muchas gracias por lo que conversaste con nosotros ampliadamente en esta mañana. Tenía una pregunta, porque tú hablabas de las primaveras y de los inviernos de la inteligencia artificial. Eso quiere decir que pues, hay toda una historia que se puede contar. Mucho de lo que hoy se dice de la inteligencia artificial se dijo en su momento con la imprenta. Porque tenía las mismas facilidades y incrementó las velocidades y bueno. Entonces, desde tu perspectiva, ¿dónde nos podemos o desde dónde nos podemos parar hoy para ver con perspectiva esto? Porque estar dentro te quita la perspectiva, ¿sí? Y te pone en el afán. Entonces, ¿desde dónde sugerirías tú, con tu experiencia, pararnos para ver esto? Para verlo con perspectiva histórica quizás, pero otra. Sí. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Obviamente que una primera respuesta que se me viene así de bote pronto pues, es estudiar la historia de la ciencia. ¿Qué aprendizajes tenemos de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1450 y tantos, creo que por ahí anduvo, y todo lo que tuvo que pasar? Fue demandado incluso Gutenberg y tuvo que hacer peripecias para poder finalmente hacer que su invención, su máquina, pues empezara a funcionar y todo lo que ya conocemos, la revolución que trajo en el siglo XV. Entonces creo que una cuestión es estudiar la ciencia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociológico, no nada más histórico, sino también sociológico, y pues podemos aprender muchas cosas de la época de Copérnico, la época de Kepler, Galilei, la teoría heliocéntrica y todos los aprendizajes que eso nos dejó. Después con el cambio, el cambio, ¿cómo se le dice? Copérnico, el giro, exactamente ese. Entonces, actualmente podemos estar teniendo un giro de ese tipo. Entonces, tomar conciencia de que el Internet de las cosas y lo que estamos viviendo con la IA puede estarnos dando un giro que tiene sus riesgos, como decía el doctor, el riesgo de esclavizarnos o no esclavizarnos, de utilizarlos como asistentes más que como genios o esclavos. Y también lo que hemos aprendido de la invención del ferrocarril. La invención fue todo un cambio cultural tremendo, de una cultura agrícola a una cultura industrializada. La invención del automóvil, la invención del avión han sido cambios de gran magnitud. Y la energía atómica, el uso positivo o negativo de la energía atómica. Y ahora lo que estamos aprendiendo por las tecnologías digitales y la transformación digital. Entonces estudiemos la historia de la ciencia y la sociología. Sería así mi primera respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Yo me uno también a los agradecimientos de este espacio y de permitirnos también construir un diálogo frente a su charla y a todo el espectro que se abre en la asistencia. También estamos aquí conversando mientras usted exponía sobre el tema pedagógico, ¿no es cierto? Cómo articular esto y muchas veces como que reemplazamos. Y yo creo que no se trata de reemplazar, sino de articular, de incluir, ¿sí? Y fortalecer algunos de los aspectos de aprendizaje. Ahora hay, mucho miedo en los colegios. En Bogotá, antier, los colegios de la UNCOLI, que es una asociación de colegios aquí, prohibieron el uso de dispositivos electrónicos por parte de los estudiantes en el colegio, ¿sí? Con el fin de construir también prácticas de atención y cómo entonces
incluirlos, o sea, entramos mucho con el tema de la regulación a través de la prohibición, en lugar de generar también pedagogías de inclusión, digamos, de esta nueva dimensión, porque yo lo veo como una nueva dimensión de lo humano, ¿no? Más allá de lo humano, claramente, y cómo entonces incluir esa dimensión en la construcción de capacidades y no crear, digamos, este monstruo al que le tenemos miedo, y cómo entonces también perdemos otras capacidades como la escucha, el habla, la escritura, el pensamiento, la capacidad de crear preguntas, ¿no? Usted aquí lo expuso, digamos, en todas las funciones muy detalladamente que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿cómo desarrollarlas verdaderamente en aula, en la formación y en la construcción también de procesos cognitivos a través de la interacción social, que muchas veces uno piensa que va a perder porque dice, bueno, entonces se confina uno a resolver todo en esa dimensión digital y pierde la dimensión social y pierde la dimensión emocional y pierde la dimensión física de la vida. Entonces, ¿cómo integrarlo? Correcto. Hace 2 meses leí un artículo de un columnista donde reportaba que la ministra de Educación de Suecia sacó un decreto para prohibir el uso de las pantallas en la educación primaria. Según esto, había evidencias científicas que fueron también cuestionadas para ver si realmente el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños estaba siendo afectado o no, o si los niños estaban desarrollando otras actividades que a lo mejor todavía, otras habilidades que a lo mejor todavía no conocemos, y si las tradicionales siguen todavía en potencia o pueden desarrollarse en el futuro, o qué va a pasar. Es decir, lo que se le pidió fue, hay evidencias de que pues ahora el lenguaje que utilizan los niños, los chavos o los jóvenes para comunicarse, pues es a través de un lenguaje muy críptico. O sea, a veces yo no entiendo lo que están escribiendo. El qué es una K con una comilla, lenguajes de ese tipo. Esos niños crecieron con el Nintendo, crecieron con el Atari, los juegos de hace 20 años, de hace 30 años. Mis hijos nacieron con el Nintendo, con los 4 hijos que tengo. Entonces, sin embargo, yo no estoy seguro que no se hayan desarrollado bien sus habilidades cognitivas. Lo que pasa es que ahorita ya desde que nacen de la cuna, que están en la cuna, están con la tablet. Entonces, yo creo que aquí sería, pues, no cerrarnos, usar la ciencia, las evidencias empíricas, y pues sepamos cuál es la naturaleza real del ser humano, y que es, esta vida es temporal, estamos de paso. Entonces, ¿qué viene después? Bueno, pues muchas gracias por... Bueno, una pregunta muy corta, más bien una inquietud. Sí. Es esta. Bueno, muchas gracias por toda esta charla que realmente a mí me abre los ojos. Pero mi pregunta es esto: en este mundo tan tecnocrático, en que se pretende separar la tecnocracia de la política y mostrarla por todos lados que son dos campos distintos, ¿qué poder tiene el poder? Aquí no hay poder. Es decir, el señor Musk tiene una influencia enorme y maneja unos medios, no solamente él, que pueden determinar quién gana una presidencia, pueden determinar en una guerra quiénes son los buenos y quiénes son los malos, tienen los medios a su favor. Entonces todo esto se muestra, pues sí, así funciona, pero así funciona en el mundo. Yo creo que nos lleva también una inquietud de qué está pasando en el mundo. Claro. ¿Cuál es, qué es terrorismo y qué no es terrorismo? ¿Qué es una masacre y qué no es una masacre? ¿Qué es genocidio y qué no es genocidio? ¿Y a quién se ataca? Ahí estamos metidos. Entonces, más allá de la consideración de que no lo usemos como la lámpara de Aladino, eso es una consideración como muy de poder también. ¿Quién lo puede hacer? ¿Sí? Entonces, me parece que eso es una consideración muy importante, ¿no? Sí, muchas gracias. En esta charla me he enfocado a la ética en la escritura científica. No he abordado otros temas como los que usted menciona, que son sumamente relevantes. La ética, por ejemplo, en la guerra, la ética de la construcción de armas de destrucción masiva, la cuestión relacionada con los fraudes cibernéticos, la seguridad que tenemos con los datos, cómo se están utilizando nuestros datos. Cada vez que llego a un hotel, tengo que dejar mi correo electrónico y mi teléfono móvil, los números, y al rato estoy recibiendo publicidad.
Entonces, tenemos muchos retos y muchas cosas por abordar desde el punto de vista de la ética, que no es solo de la escritura, sino es de la convivencia humana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Cantú. Gracias a ustedes también. Los invitamos a tomar un break.